Estamos hoy aquí para presentar la Ruta de Patrimonio Cantabria 2023. Este año, 2023, estamos presentando la Ruta. La Ruta es un proyecto aún más ambicioso de lo que fue el año 2022, que es cuando ya empezamos directamente con lo que va a ser el proyecto, como os vamos a presentar hoy. Se trata de 4 rutas de patrimonio cultural, de diferentes tipos de patrimonio cultural. Además, va a haber exposiciones, va a haber un curso de conservación y va a haber actividades culturales varias. Es una nueva cita con la Ruta del Patrimonio que desarrollamos en Cantabria desde el año 2021 y que desarrollamos una nueva edición en el año 2023 de la mano de uno de los impulsores de esta iniciativa, que es Giuliano Camilleri, que además nos acompaña hoy en esta sala 30 años del Palacio de Festivales de Cantabria. Tenemos un objetivo claro en la difusión de la Ruta del Patrimonio de Cantabria y es, por un lado, ponernos deberes a las instituciones públicas y, por otro lado, poner en valor el trabajo que se viene haciendo en la protección, preservación y también la difusión del patrimonio cultural como una herramienta de creación de economía, de creación de empleo, pero sobre todo de custodia y salvaguarda de los elementos que son identidad de Cantabria o de cada uno de los rincones de nuestra tierra, los diferentes valles o las diferentes tradiciones. Tanto es así que esta ruta del año 2023, como explicaba Zoraida, pega un salto con respecto a las anteriores, diversificando la oferta a las personas que participen en 4 líneas diferentes. La primera tiene que ver con el patrimonio literario, el arte escrito, y ahí tenemos una referencia extraordinaria en Cantabria, que es la Casona de Tudanca. La primera de las rutas nos va a discurrir desde Santillana del Mar, Comillas, hasta Tudanca, en un reconocimiento histórico a la labor de difusión cultural que se ha venido haciendo en Cantabria y en la labor de atesoramiento que desarrollamos como institución pública el Gobierno de Cantabria con la Casona de José María de Cosío en Tudanca. Sabéis que la Casona de Tudanca ha sido un elemento de muchísimo debate por generaciones en Cantabria sobre la oportunidad que es de difusión de la cultura, sobre el valor que tiene, los tesoros que allí custodiamos y sobre la oportunidad que es para Cantabria difundirlo como debe ser difundido. Y en esto permitidme que explique cómo diferentes gobiernos, cómo diferentes sensibilidades han tenido la oportunidad o no de poner en valor un valor cultural, un valor patrimonial de primer nivel, como es esta Casona de Tudanca, donde, sin ir más lejos, José María de Pereda ubicaba en ella el desarrollo de muchas de sus novelas, ¿no? Tenemos un tesoro, hemos afrontado diferentes crisis desde el Gobierno de Cantabria, la crisis del año 2008, la que vino del caos de la promoción inmobiliaria y todo aquel sector económico que se llevó por delante de tantas iniciativas, sirvió para que el Gobierno de Cantabria entonces llegara incluso a cerrar la Casona de Tudanca a la visita pública, a cortar los suministros básicos, incluida la luz, y a quitar el servicio de vigilancia que ya había con la intención de traer a Santander los vastos tesoros literarios que allí custodiamos. Hubo una movilización, no se trajeron los tesoros de Tudanca a Cantabria, pero sí que se cerró al uso público. Ahora hemos afrontado esta legislatura 2 crisis verdaderamente complejas, la del COVID, la de las consecuencias de la guerra de Ucrania, y lo que hemos hecho ha sido poner en valor aún más este tesoro patrimonial como es la Casona de Tudanca, teniendo ya por fin una directora de este centro que nos permite diversificar la acción cultural fuera de Santander, tener una herramienta de desarrollo para uno de los principales valles de Cantabria como es el Valle del Nansa y por lo tanto generar nuevas oportunidades de desarrollo a pueblos de toda Cantabria como en este caso es Tudanca. Ahora con Agustina al frente de la Casona de Tudanca sabemos que vamos a promover ya iniciativas que tengan que ver con la revisión histórica de la presencia de la Barraca y de Lorca en Cantabria, que fue uno de los ilustres que pasaron por Tudanca junto a tantos otros que atesoramos de la generación de plata de la historia de nuestra literatura aquí en Cantabria, aquí en la Casona de Tudanca. Por lo tanto, esta primera ruta que tiene que ver con el patrimonio literario que atesoramos en Cantabria tiene un especial valor y sobre todo una especial importancia para dar difusión a los elementos que tenemos
de relevancia cultural en Cantabria. La segunda tiene que ver con la segunda de las patas que tiene la Dirección General de Patrimonio Cultural, que tiene que ver con la memoria histórica, con la memoria democrática y con hacer un seguimiento de los vestigios, de los restos que la Guerra Civil dejó en Cantabria y la represión franquista también dejó en Cantabria. Será una ruta que recorra sobre todo el entorno de la ciudad de Santander, llegando hasta el monte de la Picota, en Piélagos, donde, como sabéis, se mantienen en pie nidos de ametralladoras de la Guerra Civil. La tercera de las rutas tiene que ver con una de las líneas de acción que más hemos impulsado en esta legislatura, que tiene que ver con la preservación del patrimonio cultural con carácter industrial. Creo que uno de los ejemplos más claros es el complejo de la Lechera en Torrelavega. Como sabéis, este complejo fabril del siglo XIX, que hoy se proyecta ya como un centro de artes extraordinario para la ciudad de Torrelavega y un elemento generador de empleo. Tantos otros elementos como el que preservamos en la zona más oriental de Cantabria, que es el último cantilever, el último cargadero de mineral de dícido que sigue existiendo en nuestro país. Está en la playa de Mioño y gracias a la colaboración, en este caso, del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Castrurdiales y del Gobierno de España, sabemos que ya están adjudicadas las obras de un elemento bien de interés cultural con carácter de industrial que preservamos y que valoramos para las futuras generaciones de cántabros y de cántabras. La última de las rutas tiene que ver con el patrimonio etnográfico y nos servirá para recorrer desde el Museo del Traje de Cabezón de la Sal y llegar a Liébana, donde la Casa de las Doñas atestigua muchos de los legados que quedan de una época que marcó la historia de nuestra tierra y también que tiene mucho que ver con la acción cultural que desarrollamos a día de hoy a través de diferentes iniciativas culturales para promover en las nuevas generaciones los valores que tienen que ver con el folclore o con las tradiciones de nuestra tierra. Será el colofón final a estas 4 rutas que hoy presentamos y que abrimos a la participación de los cántabros y de las cántabras, poniendo en valor el compromiso de las instituciones públicas para garantizar la integridad de nuestro patrimonio, por consolidar que perviva durante generaciones todo aquel patrimonio que es inmaterial, que pasa de boca a oreja de generaciones en generaciones de cántabros y de cántabras, un patrimonio que además es síntoma y sinónimo de buena noticia siempre para Cantabria cuando lo custodiamos, cuando lo investigamos y cuando trabajamos en él. Antes os explicaba que poníamos en marcha este plan estratégico de cultura y patrimonio para el futuro de Cantabria y os adelantaba una de las noticias que llegan de los trabajos que estamos haciendo en el Monte Castillo. Sabéis que hacemos trabajos periódicos de búsqueda, de revisión en las diferentes cavidades que tenemos documentadas desde primeros del siglo XX hasta hoy, y venimos desarrollando desde el año 2016 el programa que tiene que ver con los estudios en los conjuntos con pintura roja. Sin duda, una de las noticias más relevantes la vivimos en el verano del año 2020 a raíz del descubrimiento de la cueva Coterillo II, donde encontrábamos nuevos vestigios de pinturas rojas. Y revisando toda la documentación que ha llegado a esta parte, la revisión topográfica de los años 80, la georreferenciación que hemos hecho después, cruzando estos datos con los escaneos de las cuevas principales que hemos desarrollado en los últimos años y con los vuelos de dron que hacemos sobre el Monte Castillo, hemos conseguido localizar nuevas cuevas que ya estaban descubiertas, que habían sido datadas, pero que no se había investigado sobre ella desde los orígenes en los primeros compases del siglo XX. Hoy estamos trabajando ya en la conocida como Cueva del Lago, un redescubrimiento que hemos hecho después de que en las primeras campañas se descartara la presencia de yacimientos. Y las primeras impresiones que tenemos a través de Roberto Ontañón, director de las cuevas en Cantabria, y de los equipos que vienen desarrollando el trabajo sobre las cuevas rojas, es que hemos encontrado un nuevo yacimiento de momento marcado por vestigios que a priori aparecen visigodos de los siglos 7 y 8, pero que no descartan la presencia de un yacimiento nuevo con arte paleolítico y con pinturas murales que debemos de seguir trabajando en las próximas semanas y en los próximos meses. Un nuevo hallazgo en las cuevas del Monte Castillo que no dejan de sorprendernos
y que tienen mucho que ver con lo que hoy presentamos, la Ruta del Patrimonio de Cantabria, y que tienen mucho que ver con los proyectos que lanzamos en Cantabria, que generan economía, que generan empleo a través de la difusión del arte rupestre. Por lo tanto, el compromiso del Gobierno de Cantabria es, por un lado, custodiar, por otro lado, investigar, por otro lado, proteger y por otro lado, difundir, que es lo que hoy pretendemos hacer con la presentación de esta nueva Ruta del Patrimonio Cultural de Cantabria. Así que enhorabuena, Zoraida, por el trabajo que desarrollas desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, y gracias, Juliano, por empujarnos a desarrollar iniciativas como esta. Os dejo con Juliano. Palabras. Bueno, venimos con un proyecto que es ambicioso, efectivamente. Venimos con un proyecto que este año va a intentar recorrer la geografía de nuestra comunidad y recorrer para descubrir sus patrimonios. Me gusta decir sus patrimonios porque la verdad que la riqueza que tiene Cantabria es enorme, no solo a nivel paisajísticos, pero también de patrimonios culturales tan diversos, tan distintos como los que nos vamos a encontrar durante esas 4 rutas que hemos diseñado de esta forma para intentar de alguna manera encajar cada cosa en su sitio y hacer unas visitas a conjuntos patrimoniales que en este caso nos cuentan una historia material, como veremos, pero también una historia inmaterial, como en el caso, por ejemplo, de la ruta dedicada, tanto la ruta literaria, que es la primera que empieza el 25 de febrero de este mes, el sábado 25 empezamos. Tenemos pensado desarrollar una ruta que va a ir de la mano de 2 grandes escritores que están ligados a nuestra comunidad. Por un lado, Pérez Galdós, con sus 40 leguas por Cantabria, nos acompañará a la visita de Santillana de Comillas, y luego cogeremos el relevo con Peñas Arriba, y hasta llegar efectivamente a la casona de Tudanca, donde lo inmaterial se funde con lo material. La casona, el lugar que también ha sido lugar de encuentro para algo más. Es decir, todas las tertulias, todo lo que se ha vivido dentro de la casona es parte ya de un patrimonio inmaterial que se vuelve material cuando veremos algunas de las joyas efectivamente de la casona, que son, veremos los manuscritos autógrafos del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, veremos la carta de Hernández, veremos uno de los manuscritos de Rafael Alberti y, curiosidad, algún descubrimiento que se ha hecho en este momento de reorganización de los fondos de la casona, unas pajaritas de papel que hacía una muna. Una cosa diferente, un patrimonio que realmente pasa de lo literario a lo físico a veces. Y me parece importante remarcar que las rutas, tal como están diseñadas, os hablo de esta primera, no quiero extenderme mucho, pero deciros las fechas están pensadas para que la gente acuda de una forma, esperemos, numerosa, tal como ha sido en octubre del año pasado, donde tuvimos un cupo de 50 personas, porque es los que no caben en un autobús, y lo llenamos de sobra. 25 de febrero el patrimonio bibliográfico el 18 de marzo patrimonio material e inmaterial de la Guerra Civil en el Frente Norte. Veremos efectivamente los conjuntos, lo que queda de esas fortificaciones que se pensaron primero por la República con la idea de defender la costa de Santander, luego el bando sublevado los utilizó pensando que alguien podía atacarlo desde fuera, con lo cual tiene un recorrido bastante amplio a lo largo del tiempo, o sea, va desde el 37 hasta el 42 y algo más. Hablaremos luego el día 1 de abril, os digo fechas para que también sepáis cuándo, patrimonio industrial. Veremos cosas también ahí muy peculiares, la fundición de Campanas, que está en Meruelo, efectivamente. Muy bien. Es que es tanta la información que ya paso de un sitio a otro y tal. Que
conste que yo no lo he descubierto. En este sentido, decía antes Zoraida algo muy importante. Esta ruta es un hito porque colaboran las asociaciones de Cantabria que se dedican a la defensa del patrimonio. Colabora la Red Industrial del Patrimonio Industrial de Cantabria. Colabora Canto, que tiene 16 asociaciones que se dedican, cada una desde un punto de vista diferente, a la protección del patrimonio y a su difusión. Esta ruta no es algo que llega desde lo alto, es algo que viene desde la sociedad civil y llega a la institución que acoge una propuesta y la hace suya. Y esto es de remarcar y de poner en valor. Veremos algo raro en Santoña, que son las antiguas fábricas de anchoas con sus letreros, un proyecto que tiene que ver con la salvaguardia de nuestro patrimonio gráfico y comercial. Tendremos la posibilidad de estrenar un documental sobre la Puebla Vieja de Laredo, que es un proyecto de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo. Y luego volveremos a Potes pensando en otra cosa que es muy importante, lo que tiene que ver con lo inmaterial y lo etnográfico, la danza, el baile, lo tradicional de esta tierra, que a mí siempre me ha parecido súper interesante. Desde que el día de mi boda mi mujer me hizo la sorpresa que fuera de la colegia de Santillana estaban danzando cuando salimos de ahí, nadie lo sabía. Y dije yo, este es un patrimonio fundamental. Bueno, no digo más porque he dicho mucho y no quiero extenderme demasiado, solo recordar que tenemos una página web donde está toda la información de las rutas, www.rutapatrimonio, no lo tengo aquí, www.rutapatrimoniocantabria.com. Ahí se tiene toda la información, la posibilidad de hacer las inscripciones y todo. Y nada más.